Bien, jóvenes, buenos días. Continuando con esta clase, vamos a ver el tema de encapsulamiento. ¿Para qué sirve el tema de encapsulamiento? Para poder ocultar información. Y para ello es necesario que tus atributos que declares sean atributos privados. Podrían ser protegidos, protected, pero sin embargo lo ideal es que sean atributos privados. Cuando son atributos privados, consigo que el ámbito, el alcance de los atributos sea a nivel de la clase. Mientras que los atributos de tipo protected, el ámbito de los atributos es a nivel del paquete. Privado no, privado el ámbito o el alcance de los atributos es únicamente a nivel de la clase. Entonces lo ideal es trabajar con atributos privados. Y si son privados, ¿cómo voy a conseguir que esos atributos tomen un valor? A través de los métodos setGet. A través de los métodos set me voy a encargar de asignar un valor a los atributos privados. ¿Y cómo voy a leer el valor de un atributo privado? A través de los métodos get. Por lo tanto, los métodos set se encargan de establecer, asignar un valor a un atributo privado. Y los métodos get son los métodos que se encargan de leer el valor del atributo privado. Veamos un ejemplo. Manteniendo el mismo ejemplo del tema anterior, vamos a construir en el paquete clases, vamos a construir una clase. Por ejemplo, una clase ventas. Una clase venta. Perfecto. Toda clase venta deberá tener atributos, pero los atributos van a ser privados. Por ejemplo, código de la venta. Vamos a considerar a ver el nombre del producto. ¿Ya? Eso de ahí vamos a ir mejorándola. Por ejemplo, el número de unidades que se está vendiendo y, por ejemplo, acá el precio. Consideremos esos atributos: código, nombre, el número de unidades y el precio. Ya, perfecto. Ahora vamos al paquete aplicaciones que representa la capa de la vista. Creamos una aplicación, ejemplo 2. Creamos un objeto de la clase. Vamos a poner venta x igual a new venta. Me marca un error porque efectivamente la clase de venta está ubicada en otro paquete. Vamos a importarla. Ya está, perfecto. Y si nosotros colocamos x, que representa la clase venta, colocamos x punto, no reconoce ningún atributo. ¿Por qué? Porque los atributos son privados. Por lo tanto, ¿qué hacer para que ese atributo código tome un valor? Usar un método set. ¿Qué hacer para que ese atributo nombre tome un valor? Usar su método set. Veamos. Declaro acá. Esos métodos, tanto los métodos set y get, tienen que ser públicos. Public. Por ejemplo, le digo void asignar código. Asignar código. Estoy elaborando un método de tipo void que se va a encargar de asignar un valor al atributo código. Declaro un parámetro. Por lo tanto, le digo que ese parámetro se guarde sobre el atributo código. El parámetro entero que le pase se va a guardar sobre el atributo código de la clase venta. Perfecto. ¿Y cómo hago para leer el valor de ese atributo privado? Digo public. ¿Qué tipo de datos es? Es entero. Entonces acá le digo int y acá le digo, por ejemplo, leer código. Entonces, ¿cómo leo el código? Una vez que acá le haya asignado un valor
Acá a través de este parámetro le asigno un valor al atributo código. Perfecto. Ahora, ¿cómo leo? A través de este método. Un método set que asigna y un método get que lee. Para ello simplemente sería un return código. Ya está. En este caso tenemos el método set que se encarga de asignar un valor al atributo código y un método que se encarga de leer el atributo. Ya, perfecto. Por lo tanto, voy al ejemplo 2. Mira, x punto, tengo ya el método público, que en este caso es asignar código. Le asigno, por ejemplo, el valor de 10. ¿Qué quiere decir? Que le estoy asignando 10. Le estoy pasando como parámetro a este método asignar código. ¿Y qué hace este método asignar código? Recibe el valor y dicho valor lo guarda sobre el atributo código. Ya, perfecto. Ahora, ¿cómo saber si efectivamente este valor de 10 se está pasando a ese método y por lo tanto, ¿cómo saber que efectivamente el atributo código está tomando un valor? Vamos a llamar a ese método. Por ejemplo, acá le digo, ya perfecto, x.leer código. Leo el código. Pero como este método es de tipo entero, retorna un valor, lo voy a guardar en una variable. Entonces, ¿qué quiere decir? Que llamo al método leer código. Como retorna un valor, lo guardo en una variable entera. Una variable del mismo tipo. Por lo tanto, acá vamos a imprimir. Vamos a comprobar si efectivamente está tomando un valor. Systemout.println. Y acá le digo, por ejemplo, código más code. Ejecutamos. Ya tenemos el código 10. Perfecto. ¿Está bien? Ya. Ahora, acá hemos implementado dos métodos solamente para el atributo código. Y esa misma idea será para nombre, número y precio. Es decir, cada atributo tendrá su método setGet. Sin embargo, hay la posibilidad de autogenerar esos métodos. ¿Cómo lo podemos autogenerar? Mira, borramos. Fíjate acá, tenemos solamente la clase venta, atributos privados y vamos a generar los métodos setGet. Clic derecho, insert code, getter and setter. Getter and setter. Y aquí activamos todas. Quiere decir que va a generar los métodos set y get para código, nombre, número y precio. Generamos. Ahí está. Tenemos el método setCódigo, bueno, así le asigna, que recibe un parámetro. Y el parámetro que le pase se va a guardar en el atributo código. La misma estructura como implementé hace unos momentos. Y tenemos un método que lo llama, en este caso el sistema le asigna getCódigo, que retorna el código. Un método get y un método set. El orden de la implementación de los métodos es indiferente. Nombre, número y precio. Ya tenemos los métodos, en este caso, el método get y el método set para código. Y lo mismo para nombre, cantidad y precio. Perfecto. Ahora, ¿cómo llamamos? Lo que hacemos es simplemente colocamos x.setCódigo y le pasamos un valor, por ejemplo 15. ¿Qué quiere decir? Que este valor de 15 se está guardando sobre el atributo, se está pasando como parámetro y se guarda sobre el atributo código 15. Ya, perfecto. ¿Y cómo saber si efectivamente está tomando un valor? Le digo que en la variable code le digo x.getCódigo. Llamo al método getCódigo y como retorna un valor se guarda en una variable, dicha variable acá se imprime. Ya, vamos a comprobar. Ya tenemos el valor asignado. Muy bien. Ya. Ahora, esa misma idea, así como se está asignando un valor al atributo código, lo mismo. Lo mismo sería para el nombre, para la cantidad, etc. Comprobemos nuevamente. Ejemplo 2.
Ahí está, 15. ¿Está bien? Ya. Ahora, acabamos de asignarle un código y acabamos de leer el código. Del mismo modo, habría que leer la cantidad del precio. Pero ¿qué pasa si queremos trabajar con valores variables, valores ingresadas por teclado? Entonces podemos declarar acá una variable tipo scanner, un objeto en realidad, new scanner. Recordando el ejemplo anterior, acá lo que estamos haciendo es leer todo valor ingresado por teclado system.in de input. Todo valor ingresado por teclado se guarda en ese. Por lo tanto, tenemos acá el objeto S tipo scanner que se encarga de almacenar todo valor ingresado por teclado. ¿Y cómo lo sé? A través del método system.in. Como es una clase que está implementada en Java, entonces hay que importarla. Ya está. Importamos. Por lo tanto, terminado con él, vamos a declarar nuestras variables que se encarguen de guardar el código. Por ejemplo, voy a declarar una variable que se encargue de guardar el código y la cantidad. Declaro una variable, acá es el número, ¿no? Cantidad, acá el número, el nombre y acá, por ejemplo, el precio. Declaramos nuestras variables. ¿Está bien? Tenemos el objeto X que representa la clase venta, tenemos el objeto S que es la encargada de guardar todo valor ingresado por teclado y tenemos nuestras variables. Muy bien, por lo tanto, acá ingresamos system.out.println y acá le decimos ingrese código. Todo lo que yo ingrese se va a guardar en el objeto S. Por lo tanto, habrá que leer ese objeto. S.nextIn. Leemos el objeto S como expresión entera y todo ello que se guarde en la variable que hemos declarado previamente, en la variable con. Ya, ahora lo mismo va a suceder para el nombre. Ingrese nombre. Ya, el nombre ingresado se va a guardar en S. Ahora lo que tenemos que hacer es leer lo que tiene ese objeto, pero como expresión de texto. Simplemente con el método next. Leemos el objeto S como expresión de texto y lo guardamos en la variable nom. Del mismo modo será para el número la cantidad. Ingrese número de unidades. Número de unidades. Ya. Lo que yo ingrese, ¿dónde se va a guardar? Lo que yo ingrese se va a guardar en el objeto S. Por lo tanto, hay que leer ese objeto. Next in como expresión entera. Y lo guardamos en la variable num. Y por último, para el precio. Ingrese precio. Todo lo que yo ingrese, ¿dónde se va a guardar? En el objeto S. Por lo tanto, S punto, ahora hay que leer como una expresión real. Next double. Leo lo que tiene el objeto S y lo guardo sobre la variable pre. Código, nombre, el número de unidades y el precio. Ya, hasta ahí acabamos de ingresar todo valor por teclado, se va guardando en variables. Ahora, por lo tanto, ¿qué debemos de hacer? Debemos de considerar que el valor que tiene la variable code, nom, num y precio, esas variables se guarde sobre cada atributo de la clase. ¿Y cómo voy a considerar, cómo voy a lograr eso? Usando los métodos set. Porque los métodos set tienen un parámetro. Donde este parámetro que le pase se va a guardar en el atributo código. Para código. Lo mismo sería para el nombre. El parámetro que le pase se va a guardar en nombre. El parámetro que le pase para número se va a guardar en el atributo número. Y lo mismo ocurrirá para el precio. Es decir, que debemos de llamar a los métodos set. Por lo tanto, yo pongo acá el objeto que está representando a la clase de venta es X. Por lo tanto sería X.setCódigo. Y le paso como parámetro la variable que se encarga de guardar el código.
x.setNombre y le paso como parámetro la variable num. x.setNúmero, le paso como parámetro la variable num. x.setPrecio y le paso como parámetro la variable pre. Ahí me estoy encargando de asignar un valor sobre cada atributo de la clase, usando los métodos set. Ahora, ¿y cómo comprobar si efectivamente está tomando un valor? Entonces, tranquilamente podemos imprimir. Por ejemplo, acá, lo que puedo hacer es, para conocer si efectivamente el atributo código está tomando un valor, puedo llamar a los métodos get. Es decir, podemos poner así. In C, le digo x.getCódigo. ¿Qué quiere decir? Que el código devuelto se está guardando en la variable C. Por lo tanto, posterior a él podemos imprimir la variable. Sin embargo, puede ser una impresión de manera directa. Por ejemplo, yo puedo poner system.out.println y acá yo puedo poner x.getCódigo. Ahí, ¿qué estoy haciendo? Estoy imprimiendo el código. Por ejemplo, acá podemos poner una etiqueta, código. Ya está. Estoy imprimiendo el código. Así como imprimo el código, podemos imprimir, por ejemplo, el nombre. Acá, por ejemplo, descripción más x.getNombre. GetNombre. Número de unidades a comprar, el número, la cantidad, más x.getCantidad, getNúmero. Y por último, acá le digo, por ejemplo, precio. Más x.getPrecio. Entonces, a través de los métodos set le asignamos un valor a cada atributo y acá leemos, llamamos a los métodos get que se encargan de leer el valor de cada atributo. Ejecutamos. Código, por ejemplo, acá vamos a poner un código 20, nombre, supongamos teclado. Número de unidades a comprar, 5 unidades. ¿Cuánto está? 75 soles. Aquí está. Código, descripción, número y precio. O sea, ya estamos trabajando este ejemplo, pero bajo encapsulamiento. Entonces, en la clase venta tenemos los atributos privados que son importantes y los métodos setGet. Un método que asigna un valor y un método que lee. Y esa misma idea se aplica para cada atributo. Los métodos set que asignan un valor y los métodos get que leen. Pero además de los métodos setGet, en toda clase también, pues como ya conocemos, podemos implementar métodos propios. Es decir, métodos que hagan algún tipo de cálculo. Por ejemplo, acá yo puedo poner public double, le digo obtener total. Obtener total. ¿Qué hago? En una variable, supongamos tot, le digo igual a cantidad o número por precio. Y acá le digo que retorne el total. Entonces tenemos acá un método que se encarga de obtener el total, número por precio. Por lo tanto, desde la aplicación tranquilamente podemos llamar a él. Le digo double en una variable total, le digo igual a x.obtener total. ¿Qué estoy haciendo? Estoy llamando a este método. Y el método, como retorna un valor, se guarda en una variable. ¿Está bien? Entonces, acá nos encargamos de imprimir system.out.println total y llamamos a la variable. Entonces, ¿qué quiere decir?
que acá, además de los métodos de los atributos privados, tenemos los métodos setGet y además tus métodos propios, como este método. Por lo tanto, a través de la aplicación que representa la capa de la vista, llamamos al método. Como este método retorna un valor, se guarda en una variable del mismo tipo y acá imprimimos. Comprobemos. Código. Supongamos 6, nombre, mouse, número de unidades, 3 unidades, cada unidad 50 soles. Y tenemos el código, la descripción, el número de unidades, el precio y además el total. Ok, bien jóvenes, esto representa al segundo tema de la semana 2. Cualquier duda, cualquier consulta, lo trabajaremos ya de manera, en este caso, en el horario que corresponde, ya de manera directa. Ok, muchas gracias.